Estamos ahora con el doctor Fermín Silva de la clínica La Luz para hablar del tema de todas las implicancias que tiene el llamado Vacunagate, el escándalo de las vacunas de Sinopharm. Fermín, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. La verdad, la situación en el país es crítica. Tenemos hospitales colapsados, no hay oxígeno, tenemos 700 muertes al día, según la SINADEF ha reportado que mueren hoy 1.050 personas al día y normalmente se mueren 300, entonces tenemos ahora 700 muertes al día, más que si se cayeran 3 aviones con más de 200 personas al día. Entonces, ante esta situación que ya no podemos resolver la velocidad del contagio, surge la gran esperanza que debimos verlo hace 10 meses, que es la vacuna. Está claro que el final de la pandemia se logrará cuando vacunemos al 75% de la población. Y acá quiero hacer pequeños números. De 32 millones de peruanos, menos 8 millones, que son las personas menos de 15 años, no se vacunan. Entonces tenemos 24 millones. El 75% de 24 millones es 18 millones. El objetivo, la meta para poner fin a la pandemia es vacunar a 18 millones de peruanos. Pero ¿qué es lo que tiene como resultado la gestión pública del gobierno peruano? ¿Qué es lo que tenemos? Exitosa. Solamente tenemos 2 millones de dosis. O sea, tenemos solamente vacunas para 1 millón de personas. Es lo que tenemos. Ese es el resultado de la gestión pública, burocrática, perezosa, centralizada y corrupta. Porque hoy estos 500 sinvergüenzas que aprovechando su ubicación vacunaron hasta a sus hermanos. Y hoy se quieren hacer bomberos para justificar por qué se vacunaron. Estos señores, una invocación al Ministerio Público, al Poder Judicial, que vean los mecanismos legales para que se vayan a la cárcel, porque no es posible que mientras el Perú se está muriendo, ellos estaban beneficiándose y cobardes, sin informar, se estaban vacunando ellos y sus familias. Por eso que, Nicolás, yo creo que invertir en la vacuna es la mejor inversión que podemos hacer en nuestras vidas en el Perú. Por eso que yo estoy diciendo en Radio Exitosa, en Televisión Exitosa, hace rato, aprovechando esta gran plataforma que llega a lo largo y ancho del Perú. El gobierno tiene que convocar al sector privado, porque es un tema que la responsabilidad es de todos, porque de esta manera nosotros podemos ayudar a la vacunación. La ley ya dice que el sector privado puede importar y demás, pero falta la reglamentación. Hay que también ponerle topes, porque no se trata que el sector privado esté a sus marcas listos y ya para tener la oportunidad de ganar dinero. No, yo creo que acá el sector privado tiene que cumplir la responsabilidad social que históricamente no corresponde. Y el gobierno tiene que, de repente, pensar por el momento, ver de qué manera podemos quitar la reglamentación en exceso producto de la corrupción que hace que los funcionarios no firmen nada por temor a irse a la cárcel, como decía el candidato presidencial. 3 años prisión preventiva, 3 años por exceso de reglamentación en muchos casos. Acá se necesita un gobierno que siga comprando vacunas. Los laboratorios en el mundo también hay más ofertas de las vacunas. Hay en el Perú ahorita una empresa que está representando la vacuna rusa, que según Lancet ha dicho que tiene el 92% de eficacia. El gobierno que lo reciba, que converse. Felicito al doctor Óscar Ugarte, que ha planteado que va a convocar al sector privado, que gestione en las esferas del además poder. Él ha dicho, Fermín, que en realidad ya está en la ley. O sea que la ley establece en este momento, y como tú mismo has señalado, todavía no termina de reglamentarse y eso debería hacerse urgentemente, pero la ley ya dice que el sector privado puede participar en estos procedimientos de adquisición de vacunas. El problema está, Nicolás, es verdad
Sí, te escuchamos. El problema, Nicolás, es verdad, existe la ley, pero falta la reglamentación. Y acá una invocación al gobierno, que vean las herramientas legales, por ejemplo, un decreto de urgencia a través de un decreto supremo, no lo sé, eso lo saben los abogados, de tal forma que se implemente de verdad la posibilidad que el sector privado pueda importar, comercializar, importar y vender al Estado, importar y poner las vacunas. Acá hay que ser sinceros y hay que cobrar el costo. No se trata de hacer negocios. Hoy nos estamos muriendo. Y también el sector privado, yo le hago una invocación. La gran inversión en vacunas que se haga en el Perú va a ser la gran posibilidad para reactivar nuestra economía, aparte que ya no se van a seguir muriendo personas. Por eso yo, Nicolás, quiero plantear esta mañana lo siguiente. Involucrando al sector privado para que importe, para que comercialice, para que ponga la vacuna, también podemos involucrar a las 20,000 farmacias a lo largo y ancho del Perú, porque acá hay un problema. El Banco Mundial dice que por cada mes que ganemos a la pandemia, ahorramos 42,000 millones de dólares. Entonces, vacunar 18 millones de peruanos, sí, pero cuanto antes, porque si no lo vacunamos este año, entonces en un año ya la inmunidad se acabó y siempre vamos a estar empezando de cero. Lo importante, por eso que la inversión en vacunas es la mejor inversión de nuestra vida, significa hay que vacunar este año los 18 millones. Y por eso los puntos de vacunación, hasta ahora el gobierno, por ejemplo, con todo el aparato que tiene, ha vacunado 80,000 personas, nada más. Y necesitamos vacunar 18 millones en este año, lo antes posible, para que ya no muera más gente y para reactivar nuestra economía. Entonces hay que involucrar. Tenemos 9,000 centros de salud y postas médicas, tanto del Estado como la municipalidad, en fin, 9,000 puntos de vacunación en la atención primaria de salud. Tenemos 20,000 farmacias que podrían servir para vacunar a sus vecinos. Tenemos las 4,000 municipalidades, 4,500 municipalidades, tanto digitales como provinciales, que también tienen sus establecimientos de salud. Entonces acá se trata, y acá una invocación al doctor Óscar Ugarte, que gestionen las esferas de poder de las elecciones una reglamentación de inmediato, y además que permita, que Digemita autorice, hay como 10 o más solicitudes solicitando la autorización para importar esta autorización de emergencia, que no lo encarpeten, porque mientras más antes estén las vacunas en el Perú, más peruanos se van a vacunar. Así que el gobierno, Nicolás, tiene que entender que el modelo de gestión pública en el Perú ha fracasado. Hay dos autores expertos en salud pública de Estados Unidos, David Osborne y Steve Gaebler, dice, el gobierno tiene que tener una gestión pública catalizadora, tiene que estar al mando del timón, no de remar. Por ejemplo, la meta suprema es vacunar 18,000 peruanos. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo el aparato del Estado, más todo el aparato del sector privado, las farmacias. La forma de cómo remar para lograr el objetivo supremo es un tema que se tiene que incorporar de emergencia en la gestión pública. Sí, la presidenta de CONFIEP ha hecho una declaración el día de ayer que me recuerda lo que tú mismo propusiste hace algunas semanas. O sea, ella lo que ha dicho, en primer lugar, es que las empresas privadas están dispuestas a comprometerse no solo a participar en el proceso de adquisición de vacunas, sino a comprar vacunas para los trabajadores de sus empresas y entregárselas de manera gratuita. Exitosa. Es decir, que todas las empresas afiliadas a CONFIEP se comprometan a aportar para comprar vacunas y vacunar masivamente y gratuitamente a sus trabajadores. Pero además han dicho que por cada 4 vacunas, una sea entregada a disposición del Estado para las micro y pequeñas empresas. Es decir, que es más o menos la idea que tú decías. Fermín, se quedó congelado. Nicolás. Ahora sí. Sí, mira, Nicolás, habría que ver, por ejemplo, yo he tenido la información económica que el sector de mayor rentabilidad en el 2020
es las minerías. Parece mentira y tú tienes esa información. Entonces hay que decirle a las minas, oiga, compre sus vacunas, importe sus vacunas y vacune a sus trabajadores, porque es un gran negocio para el sector privado invertir en vacunas para terminar con la pandemia. Por ejemplo, el sector salud hoy, que no lo han paralizado. Yo, como empresario del sector privado, si yo tengo la posibilidad de traer vacunas importadas, puedo vacunar a mi personal totalmente gratis. Porque si yo tengo mi personal sano, mi demanda se va a cuidar, mis ventas van a mejorar, mis pacientes van a estar atendidos. Hoy día, la mitad de trabajadores de varios sectores de alta posibilidad de riesgo de contagio están en cuarentena. El sector privado tiene que entender que históricamente nos corresponde asumir la responsabilidad social de ayudar para terminar con esta pandemia. ¿Por qué no las minas? ¿Por qué no el sector salud? Importemos nuestras vacunas, pongamos a nuestros trabajadores, lo vendamos al público también, aquellos 6 millones de peruanos que pertenecen a la economía formal, que pueden pagar sus vacunas. ¿Por qué no? De esta manera ahorramos al Estado, aumentamos la velocidad de la vacunación y llegamos más temprano a finalizar con la pandemia. A los 18 millones que tú dices que hay que lograr. Fermín, sí. Fermín, pregunta a la gente en las redes a cuánto se ve, porque sobre lo que ha llamado la atención Ugarte es que la ley establece que la vacuna no podría venderse o comercializarse por encima de los precios a que los oferte el Estado, a que los adquiere el Estado. Es decir, que en este caso de las vacunas, en principio no debería ser un negocio. O sea, tendrías que adquirir la vacuna y venderla prácticamente a lo que te cuesta. Y eso es variable, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería más o menos, pregunta la gente, el precio de una vacuna? Si se vendiera en este momento. Mira, yo he tenido una reunión anoche con un empresario que representa la vacuna rusa y ellos están ofreciendo poner la vacuna en el Perú a $62 las 2 dosis. O sea, quiere decir $31, pero eso es negociable. Por ejemplo, Nicolás, si el gobierno, porque por alguna razón extraña, dieron prioridad en cerrarse solamente a negociar con Sinopharm. Pero hay una empresa peruana que representa la vacuna rusa, que habría que estudiarlo y los riesgos y demás. Entonces, si compramos grandes volúmenes, lógicamente que el precio va a ser menor. Lógicamente que a esto los costos o los costes, como se llama en economía, implica pues personal, logística de distribución, cadenas de frío y todo lo demás, pero yo creo que el sector privado tiene que entregar la vacuna a los peruanos que cubran los costos y los costes, porque también nosotros no tenemos financiamiento externo, nosotros autogestionamos desde el punto de vista económico y financiero para que las empresas no se mueran, pero acá claro. Nicolás, yo creo que el candidato que acabas de entrevistar, a quien me merece muchísimo respeto, es una persona que tiene mucha presencia internacional. La pregunta que le hiciste, ¿cuánto cuesta el pan? Y no conoce cuánto cuesta el pan. Y no se trata de que si va a comprar pan, sino se trata de cuantificar la distancia, qué tanto están los candidatos con la realidad nacional. Un gobierno tiene que tener una gestión pública que tenga inspiración en las grandes necesidades del pueblo, no inspirado en las grandes utilidades de esos mequetrefes y delincuentes que manejan los destinos del país. Entonces acá se trata de hacer una modificación y yo me dirijo a los candidatos presidenciales. Necesitamos un gobierno que tenga una gestión competitiva. Por ejemplo, ¿de qué sirve, Nicolás? ¿De qué sirve que diga que la única empresa del agua es Sedapal a nivel de todo el Perú? Pero hay zonas que no tenemos agua. Cajamarca, capital de Panamá, no tiene agua las 24 horas. ¿De qué sirve decir la luz es gratis si no hay corriente eléctrica? Sincerémonos. Este populismo a ultranza ha hecho daño mucho a los destinos del país. Yo creo que el gobierno... Sí, tenemos que ir terminando por hoy, Fermín. Yo te agradezco mucho por esta conversación y vamos a hacer campaña por esto. El objetivo nacional tiene que ser vacunar al menor plazo posible a 18 millones de peruanos.
Ese tiene que ser nuestro objetivo, está claro, nuestra única salvación frente al coronavirus. Muchas gracias, Fermín. Como siempre, Gracias, un gusto Nicolás, conversar te mando contigo. un gran abrazo. Muchas gracias.